Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Le doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Identificación de espectro autista en población adulta. La docente que impartirá la presente sesión es Carolina Muñoz Olivares, terapeuta ocupacional, activista y creadora de contenido en Mujer Neurodivergente, perfil de Instagram, y también diplomada en autismo con enfoque en intervención clínica, y además capacitada en el modelo A2-2 y ADR. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Evaluación de Espectro Autista en Población Adulta, Identificación, Herramientas y Abordaje, que tendrá sus sesiones en vivo los días 22 de febrero y 4 de marzo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales de la salud mental interesados en la temática o estudiantes de último año de formación. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y les invito a participar hasta el final. Y así todas y todos y todes tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los y les que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy, se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Carolina para que inicie la exposición del día de hoy. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Carolina Muñoz Olivares y como me presentaron, soy activista en mi página de Mujer Neurodivergente. Soy activista autista, además soy terapeuta ocupacional especializada en el área de autismo en población adulta. Como bien saben, lo que veremos hoy día en el seminario es la identificación del espectro autista en la población adulta, ¿ya? Aquí algo muy importante es más que nada para saber cómo evaluar próximamente y después identificar el espectro autista en las personas adultas. Lo que se hablará viene desde muchas partes, ya desde la práctica clínica, investigación, diplomados, entre otros. Al final pueden dejar sus preguntas en el chat, porque al finalizar se van a responder todas estas dudas que tengan al respecto. Así que, sin nada más que decir, comencemos y además de agradecer también a ADIPA por la oportunidad de este seminario gratuito. Antes que nada, antes de empezar todo este seminario sobre espectro autista, tiene que ser muy bien explicado lo que es y dónde está basado el paradigma de la neurodiversidad. No podemos entender el autismo sin saber esto previamente, ¿ya? Porque desde aquí nos vamos a posicionar de ahora en adelante. El paradigma de la neurodiversidad, ¿qué es? Este es un paradigma que fue propuesto por una socióloga australiana llamada Judy Singer. Esta fue la cual acuñó el término de neurodiversidad. Ella la describe más bien como una diversidad neurológica que aboga por el reconocimiento de la neurodiversidad como otra categoría social, así como una clase socioeconómica, orientación sexual, orientación de género. Esto es muy importante, ya que ella misma menciona que las personas con mentes diferentes o neurología distinta son oprimidas desde la misma forma que son oprimidas las personas homosexuales, mujeres, etc. Y es por eso mismo que merecen también la creación de su propio movimiento, y este sería el movimiento de la neurodiversidad. Se podría decir que es una mirada bastante más actualizada en contraste con el paradigma biomédico, porque nos habla de la diversidad de los cerebros como un hecho biológico. En esta neurodiversidad se abarca neurotípicos y neurodivergentes. Y por una parte tenemos personas neurotípicas, que son las que su funcionamiento cerebral es el convencional o bien el de la mayoría de las personas, ¿ya? Y por otro lado, las personas neurodivergentes
son las que tienen una neurología o un cerebro distinto al típico, es el que diverge de la norma. Aquí podemos encontrar espectro autista, déficit atencional, discapacidad intelectual, entre otros. ¿Ya? Entonces, algo muy importante, que siempre hay un poco de confusión con algunos términos, y que aquí lo puse en pantalla, es que neurotípico más neurodivergente es lo que conforma la neurodiversidad, ¿ya? No es lo mismo neurodivergente que neurodiversidad, ¿ok? Esto es algo que siempre hay un poco de confusión, y por eso me gusta bien que se tenga claro. Si vemos el autismo desde este paradigma, nos va a explicar que el autismo no se ve como desde el paradigma biomédico, es una forma solamente diferente en el que el cerebro procesa la información y procesa las cosas en general. Es una expresión total de lo que es la diversidad neurológica, en vez de una patología como lo estaría viendo un paradigma más biomédico. Es muy importante este paradigma, ya que consigo trae muchísimos aportes, que aquí en pantalla también puse algunos. Por ejemplo, tenemos el cambio de puzzle versus el infinito. Esto es algo que está muy actual. ¿Y por qué es tan importante de nombrar? Esto es porque incorpora activamente las voces adultas autistas. Esto es algo que anteriormente no se hacía. Siempre que se habla de autismo, se habla de niños, nunca consideran de que estos niños a futuro crecen y se convierten en adultos. Entonces, que se incorporen activamente las voces adultas es muy importante, y son ellos los que han remarcado y han luchado por la revocación del puzzle como la identificación del autismo. Esto principalmente porque el puzzle remonta desde hace muchos años atrás. Nació en el año 1963 por el fundador de National Autistic Society en Inglaterra. Y bueno, según las palabras de este fundador, él decía que este puzzle representaba el tormento de niños autistas al no poder encajar. Entonces, ya considerando de que tiene un inicio bastante oscuro, por así decirlo, después se masifica este puzzle por Autism Speaks. Esta es una organización que en un principio, durante muchos años, hablaba de buscar una cura para el autismo, y además que era una desgracia para las familias o un castigo. Entonces, considerando todos estos antecedentes, es que los adultos autistas se incorporan e insisten de que el puzzle no debería representar, porque no son un enigma a resolver, y asimismo tampoco les falta una pieza. Y es por ello que se propone este cambio al infinito, que sale en pantalla con el espectro de colores como nuevo símbolo del autismo. Y esto también representa la gran variedad que hay en el autismo. Todo el espectro de colores es todo el espectro, todas las diferentes representaciones, diferentes rasgos que pueden tener las personas autistas. Después de esto tenemos el Red Instep, el cual también es un poco de lo mismo. El azul en un principio se usó en el autismo porque se pensaba que era una condición exclusiva de hombres, de niños, y fue masificado por Light Up Blue, que es una campaña por la organización de Autism Speaks, que fue la que mencioné anteriormente, y que es bastante rechazada por la comunidad autista. Y es por ello que nació esta oposición con el Red Instead. ¿Ya? Es más que nada, esa es como la finalidad que tiene como la oposición, como que todo sea contrario para luchar contra este color azul tan distintivo que ha sido durante años. Y otra de las cosas también es el lenguaje. La comunidad autista insisten también en que se refieran como persona autista y no persona con autismo, ya que al ser un neurotipo, efectivamente sí define cómo es la persona y determina la personalidad finalmente, ¿ya? No es algo que se tiene a un lado. Imaginemos como una persona con una maleta y que la maleta fuese el autismo. No es así. No es algo que se tenga consigo, sino que es algo que es parte de la persona, porque define todo lo que finalmente es, ¿ya? Define cómo se relaciona, define cómo se comporta con sus pares, las cosas que piensa, como al ser su cerebro autista, es parte de eso. Por eso se llama persona autista y no persona con autismo, ¿ok? De la mano también, cabe destacar
que siempre es mejor preguntarle a la persona cómo se identifica. Esto es mucho más importante, pero igualmente me gusta comentarles cuál es la posición de la comunidad autista adulta frente a esto. De la mano con este cambio de lenguaje, con autismo a autistas, hay un cambio también en las palabras que usamos. Más que nada, para dejar de lado este diccionario tan biomédico, por ejemplo, ya no se tendría que hablar tanto de comorbilidad, sino de coocurrencia. Es como un lenguaje mucho más amable. Agregaríamos también la palabra neurodivergente para personas cuyo cerebro diverge de la mayoría. Hablar de desafíos, dejar de hablar de tanto de déficits o de dificultades también se puede, pero focalizar más en desafíos, ¿ya? Entre otros. Ahora sí, con esta breve introducción, podemos empezar de lleno en el autismo. Pero para eso también tenemos que derribar algunos mitos. Así que me gustaría invitarles a que vean lo que va a salir en pantalla. Para que leamos y analicemos. ¿Cuáles creen ustedes que no son mitos de los siguientes? Me gustaría que pudieran participar dejando los números en el chat. Aquí tenemos el número 1. El autismo es una enfermedad del neurodesarrollo. Número 2. Las personas autistas son asociales, asociales entendiéndose como personas que no les agrada socializar. 3. Las personas autistas procesan la información de una forma que diverge de la norma. 4. El autismo solo se da en niños. 5. El autismo es solo en hombres. O 6. La mayoría de las personas autistas pertenecen al colectivo LGBT. ¿Cuál de estas serían mitos? Oh, disculpen, la pregunta era al revés. ¿Cuál de estas no serían mitos? A ver, estoy leyendo sus... Ya, dicen 3, que la 3 no es un mito. Algunos que dicen que la 1, 3 y 6. Ok. Ya, la mayoría que se repite es la 3, que efectivamente no es un mito, pero hay otra que me gustaría agregarles, que es la 6. Aunque suene bastante novedoso, les voy a explicar después. El 70% de las personas autistas no son heterosexuales, ¿ok? Y además también hay un tema con el género. Esto se los voy a mencionar con más detalle más adelante, pero para que sepan, las cosas que no son un mito acá es que las personas autistas sí procesan la información de una forma que diverge de la norma, y así también la mayoría de las personas autistas pertenecen al colectivo LGBT. Bueno, igualmente esto es algo, como les dije, que no es tan, por así decirlo, que se difunda mucho. Está bastante cerrado lo que es el tema de la sexualidad y el género en personas autistas, porque siempre se les infantiliza. Entonces por eso no se habla, pero hay numerosos estudios sobre esto. ¿Ya? Igualmente, les puedo dejar algún tipo de material complementario para que investiguen más sobre este tema. Es bastante interesante y bastante importante para que dejemos atrás todos estos mitos que están tan arraigados en la sociedad. Ahora sí, ya definiendo todo lo que eran mitos, vamos a comenzar con las generalidades. ¿Qué es el espectro autista? El espectro autista es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultad social, dificultad para adaptarse a cambios, intereses profundos, reacciones sensoriales inusuales, entre otros. Pero lo más importante, y es por eso que puse esta imagen de Autism Sketches, es que es un espectro, ya tal y como lo dice el nombre, es espectro autista, lo que significa que no se limita a un conjunto específico, sino que puede variar. Pueden haber dos niñas pueden tener comportamientos totalmente opuestos y asimismo, opuestos y extremos, y asimismo ser ambas autistas. No hay que tener una visión única ni rígida de lo que es el espectro autista, porque no hay una persona más o menos autista que la otra, sino que tienen diferentes expresiones del espectro, ¿ok? Con distintos niveles de apoyo. Recordar también que los niveles, que existen 3 grados de apoyo, que son según las necesidades que tiene cada persona.
Estos niveles de apoyo también pueden variar según la etapa de la vida que se encuentre. Aquí, como sale en pantalla, lo encuentro bastante explicativo, que habla de que el espectro autista no es lineal, sino que luce más como un círculo, donde las expresiones varían según las dificultades o la intensidad de ciertas características. Los términos como persona altamente funcional, baja funcionalidad o Asperger incluso, en algunas ocasiones pueden ser bastante dañinas para la comunidad, porque siempre se habla de que casi es como que un autista es mejor que otro, cuando en realidad todos son autistas en el espectro, ¿ya? Hay algunos que tienen más necesidades y otros que tendrán menos necesidades de apoyo, por eso se habla de estos grados. Bueno, ya dejando también en claro eso, que lo consideré bastante importante de recalcar, es que vamos a ver según el DSM-5. Podemos dar cuenta aquí que el lenguaje que utiliza el DSM-5 habla solo de déficit, habla de anormalidad, de restringidos. Ese es más o menos como el enfoque que tiene DSM-5. Déficit persistentes en comunicación, déficit en reciprocidad socioemocional, déficit en comportamientos, de comunicación no verbal. Hay mucho déficit y muchas palabras que, si bien en algunas personas no les afecta, el lenguaje sí crea realidades, y es por eso que les invito a ver cómo podríamos hacer este cambio de lenguaje. Como les mencioné, no hablar tanto de déficit, sino que hablar de dificultades o desafíos en la interacción social recíproca. En vez de hablar de estos intereses restringidos, podríamos hablar de un interés profundo que es mucho más marcado de lo habitual, así también con intereses sensoriales atípicos. Sí que para muchos profesionales esto es lo de menos, pero me gusta recalcarlo, como les dije, porque el lenguaje crea realidades e impacta en la forma en la que se ve el espectro autista. Ahora también, viendo los criterios que se deben tener para un diagnóstico de espectro autista, me gustaría que diseccionemos un poco cada parte. Voy a retroceder en la diapositiva. Aquí. Ok, en comunicación pueden haber personas autistas desde no hablantes hasta alguien que tenga fluidez o verborrea incluso, ¿ya? En lo social pueden buscar aislarse hasta alguien que quiere tener muchos amigos. En el juego puede solo interesarse por manipular objetos o también puede ser muy creativo. Hay muchas variaciones y es por eso que siempre que veamos y pensemos en estos criterios, debemos considerar estos datos. Aquí, datos a considerar. Primero, que estas dificultades no van necesariamente ligadas a algún tipo de discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo, como se llama. Y es algo que tenemos que considerar porque generalmente se niega el diagnóstico por esto. Siempre se pregunta como, ¿tuviste dificultades académicas? ¿Te iba bien en el colegio? ¿Tienes una carrera? Este tipo de preguntas que intentan asociar una discapacidad intelectual junto con aspecto autista hace que se niegue el diagnóstico inmediatamente. Habla de que es casi imposible de que una persona autista pueda desarrollar habilidades a futuro que le permitan ser una persona independiente y autónoma. Entonces, estas dificultades, como dicen, no van necesariamente ligadas, y esto es algo que es muy importante y que siempre tenemos que considerar. Después tenemos, las manifestaciones pueden variar dependiendo del nivel de desarrollo y la edad. Hay veces que estas dificultades siempre estuvieron, pero no se van a reflejar hasta la vida adulta porque tienen problemas con la independencia. Muchos niños autistas en muchos momentos pueden haber sido sobreprotegidos, se les pudo haber hecho muchas cosas sin saber que eran autistas, y cuando ya tienen el cambio de la independencia, el cambio desde un colegio en el que siempre estuvieron a una universidad, es ahí donde ocurre este cambio y estas manifestaciones se reflejan, porque es un ambiente nuevo, es algo totalmente distinto que no estaban acostumbrados. Y es por eso que también ocurren los diagnósticos tardíos. Como dice también, las manifestaciones pueden variar, y es por eso que un adulto no va a actuar igual que un niño, sea neurotípico o sea neurodivergente. Por lo que pensar que un adulto va a llegar a consultar si es autista
sin mirar a los ojos, saltando, o ese tipo de estereotipo que se tiene del autismo es casi imposible. Porque durante gran parte de su vida, esta persona autista no diagnosticada, es bastante probable que se les haya enseñado que no tienen que comportarse así, y aprendió a cómo debe ser como más neurotípico. Entonces, esperar eso es algo bastante lejano. Y por último, también la iniciación y respuesta social en las personas autistas puede variar desde poco o nada de interés social hasta un exceso de iniciación social. Amanda levantó la mano, voy a pedir por favor de que las preguntas sean al final, si quieren me las puedes dejar anotadas y yo las voy a contestar, ¿ya? Es más que nada como para seguir bien el hilo. Carolina, sí, lo que pasa es que yo desactivé el chat porque había muchos reclamos de que desactivaran el chat, entonces si esa persona puede anotarla como al final de la clase y levantar la manito para darle la palabra, porque el chat no se va a volver a activar hasta nuevo aviso. Ok, entonces, ¿Ya? bueno, como decía Catalina, ojalá puedan anotar sus preguntas y yo se las voy a responder al final, ¿ya? Para que esté claro de que las dudas sí o sí se van a responder. Ok, y siguiendo. La iniciación y respuesta social en personas autistas puede variar desde poco o nada de interés social hasta un exceso de iniciación social. Esto es una cita de Herbas en 2016. E incluso también puede ser desinhibición social, por lo que basarnos en que todas las personas autistas son tímidas e introvertidas no sería correcto. Cuando se habla de dificultad o desafío en la interacción social, no es que no puedan, es que no responde a la idea convencional que tenemos de cómo son las interacciones sociales y se basa en compararlo con una interacción social neurotípica. De hecho, y esto es algo que también encuentro bastante interesante, hay un artículo publicado por Fletcher Watson y Bird en 2020, que se demostró que entre personas autistas la comunicación es realmente efectiva. No hay ningún tipo de dificultad. La dificultad subyace cuando son personas autistas con personas neurotípicas. Es aquí donde se produce el desafío comunicacional. No así entre personas autistas. Entonces, es este ojo neurotípico, esta mirada de cómo deben ser las relaciones, que lo define así. Y bueno, también hay otra cosa que me gusta comentar es que de forma innata, las personas autistas, incluso no diagnosticadas, siempre se relacionan con personas autistas, ¿ya? Y que finalmente después reciben el diagnóstico. Y es así como se dan cuenta de que de forma innata van buscando personas con las necesidades de socialización que tienen y con las cuales se pueden de alguna forma comunicar de manera más efectiva. Ya teniendo todo esto aclarado y ya sabiendo de qué va el DSM-5 y cómo interpretarlo, ahora me gustaría que habláramos de un tema un poco más controversial, que es el tema de autismo en mujeres. Entonces, ¿es realmente así? ¿Realmente estamos hablando de que existe una diferencia entre autismo en hombres y autismo en mujeres? Esto más que nada es una perspectiva personal y también de otros profesionales, y no es una crítica a quienes lo consideren así, pero pone una perspectiva bastante binaria de todo, como hombre-mujer. Y no lo encontraría tan correcto porque algo que se investiga y que fue postulado por una referente neurocientífica llamada Daphna Joel, es que no existe un cerebro masculino o femenino, sino que todo cerebro es intersexual. Cuando se hacen estas investigaciones de autismo, siempre se hacen en cerebros extremizados, o como cerebros extremadamente, por así decirlo, concebidos masculinos. Entonces, todo cerebro nace intersexual, según lo que postulaba esta neurocientífica. Esto claramente no niega que las personas con sexo asignado al nacer o socializadas como mujer sean tan poco diagnosticadas, porque esto es algo que pasa, no son diagnosticadas tempranamente. Pero nos hace preguntar por qué es así, por qué las mujeres autistas, y ahora cuando hable de mujeres, me refiero a personas con sexo asignado al nacer o socializadas como mujeres, ¿por qué pasan tan desapercibidas? Y es aquí donde entramos en las expectativas que tiene el género femenino.
La edad de diagnóstico en mujeres es bastante más frecuente en adolescencia y en adultez. Personalmente, yo he llegado a evaluar personas de 65 años y recién obteniendo su diagnóstico a esa edad. Entonces, si se dan cuenta, son años, cuando en cambio los niños con género masculino reciben un diagnóstico mucho más temprano. En cambio, una mujer de 65 años consultando porque recién le pudieron decir que era autista, porque nunca se consideró antes, pasaba por millones de diagnósticos y nunca se llegaba a considerar siquiera el autismo. Hay muchas fichas clínicas que dicen como, que describen realmente literal lo que es el espectro autista, pero se va hacia el lado de la trastorno de personalidad y nunca se va a que podría ser espectro autista. Se describen todos los criterios, pero no se considera. El autismo en personas con sexo asignado a nacer de mujer no se considera, a un punto que su prevalencia anteriormente se pensaba que era cada 4 hombres, una mujer era autista. Pero estudios recientes demuestran que es realmente cada 3. Incluso hay algunos estudios mucho más actuales, que todavía no están oficializados, que dicen que es de 1 es a 1. Entonces, esto nos dejaría con millones de mujeres sin un diagnóstico temprano y sin un diagnóstico quizás durante toda su vida. ¿Por qué es esto? Porque los instrumentos de evaluación y asimismo el ojo clínico está entrenado y diseñado para identificar rasgos de autismo en poblaciones infantiles y masculinas. Existe el sesgo también del evaluador. No es que las mujeres no tengan señales, no tengan rasgos, sino que uno está enfocado en ver todo esto en masculino, porque así se enseñó en niños y en masculino. Y además también, cuando a las personas, a los profesionales se les enseña en la universidad, terapia ocupacional, psicología, siempre se habla de autismo, pero es una clase. Entonces no hay que tampoco dar por hecho de que una persona cuando inmediatamente sale de esta carrera es especialista o que sabe un poco más de autismo, sino que siempre uno tiene que tener una formación, experiencia en el área, hacer diversos cursos, porque lo que se enseña de autismo en cada carrera es bastante mínimo. El diagnóstico tardío y la poca identificación de mujeres autistas se debe también a las expectativas de género del comportamiento que deben tener las mujeres, supuestamente. En las mujeres se espera que sean tranquilas, que sean calladas, un poco nerviosas, pasivas e introvertidas. Es normal que una mujer sea llorona, que tenga menor control de impulsos emocionales. Esto se normaliza, ¿ya? Y nunca se cuestiona, porque dicen, así lo menciono porque dicen que así son las mujeres, entonces no se pesquisa, no se considera. Pero si vemos a un niño, un hombre, viendo que llora todo el tiempo, que tiene menor control de impulso emocional, ahí llama la atención y se deriva a especialista. Pero la mujer no es así, y es por eso que se habla de un sesgo de género. La mayoría de las personas, cuando escuchan la palabra autismo o autista, tienen una imagen preconcebida. Esta imagen está llena de estereotipos. Por lo general, nos imaginamos un niño callado, un niño viviendo su mundo, como un Sheldon Cooper o un Sam de la serie Atypical. Esa es como la imagen que se tiene preconcebida. Es el común representativo de autismo en televisión y en cine. Lo que es más popular, lo que vende, y que da por hecho de que todas las personas autistas son hombres o niños, blancos, tímidos, poco empáticos y heterosexuales, que es lo que les dije en un principio. Cuando la realidad, como les dije, es que el 70% de las personas autistas no son heterosexuales y solo el 50% es cisgénero. ¿Ya? Entonces es una cifra bastante importante porque está muy alejada de la realidad todo lo que se habla de autismo. Tenemos esta imagen en televisión de que el autismo es así, o el autismo de esta forma, cuando en realidad tenemos evidencia de que no es así, y que puede ser claramente porque es un espectro, pero efectivamente está hablando de una parte bien pequeña de lo que es. Ya solo el 30% sería heterosexual,
y el 50% se identifica como cisgénero. El proceso diagnóstico está tan masculinizado que desde un principio se creía también que, como les dije anteriormente, que el autismo era solamente de hombres, por lo que las pruebas estandarizadas estaban dirigidas principalmente a una población masculina. Además, otra de las razones por la que las mujeres autistas pueden pasar desapercibidas son las que tienen un alto nivel cognitivo, que refieren hiperlexia en niñez, aprendizaje muy rápido, que aprendieron a leer solas, o asimismo que leían desde los 3 años. Entonces, y que además también sus intereses profundos son socialmente más aceptados, como por ejemplo, la lectura, bandas musicales, animales. Nadie va a mirar extraño a una niña que su interés profundo era One Direction, por ejemplo. Pero ¿hasta qué punto va este fanatismo del que se habla? ¿O hasta qué punto está esta fascinación por la lectura? Tenemos que hay que tener un buen ojo clínico para poder notar estas diferencias de la intensidad y de la frecuencia. Hay personas autistas que su interés profundo era la lectura y que mencionan que leían como la mitad del día, aproximadamente 12 horas, y que podía leer en cualquier momento, que de lo único que hablaban era de la lectura. Es como, hay que tener un buen ojo clínico para poder diferenciar entre un interés neurotípico a un interés autista. Y también poder dejar estos intereses profundos que son socialmente más aceptados y normalizarlos. Y ya por último, de todas estas razones, de las diferencias tenemos una de las más importantes, las estrategias y sobreexigencias, que tuvieron que aprender para ser socialmente aceptadas. Las personas autistas en general, no necesariamente mujeres, se sobreexigen tanto que tuvieron que buscar estrategias para aprender a ser socialmente aceptadas. Estrategias en base a sobreadaptación e imitación de comportamiento social, lo que tiene como nombre el enmascaramiento. Y aquí tenemos lo que es el camuflaje social y su impacto. ¿Qué es enmascarar? Enmascarar es un camuflaje social que realizan las personas en el espectro, y especialmente también las mujeres, porque como les mencioné, al ser diagnosticadas más tardíamente, tienen que buscar estas estrategias por sí mismas. Este enmascaramiento puede ser tanto consciente como inconsciente, que intenta ocultar dificultades y comportamientos más autistas, por así decirlo, para así encajar en una sociedad neurotípica. Es ocultar la personalidad de uno para ser percibido como neurotípico y que no se note que la persona tiene dificultades o que es diferente. Esto conlleva un esfuerzo cognitivo tremendo y puede conducir a muchos desgastes emocionales. Entonces, es como si se estuviera actuando constantemente y fingiendo ser otra persona. Este enmascaramiento se puede ver cuando se hacen libretos previos para una conversación, ensayar, se llaman libretos sociales. Previamente ante una conversación, planificar, ya. Cuando vea a esta persona, tengo que mirarla a los ojos, tengo que anotar estos temas de conversación porque necesito planificar, mi mente necesita saber con anticipación qué es lo que vamos a hablar para yo poder controlar la situación. Dificultades en la socialización hacen que un libreto social sea mucho más fácil de sobrellevar. Así también puede ser visto como forzar contacto visual, expresiones faciales, entre otros. Disculpen. Las expresiones faciales, y hay muchos antecedentes de usuarias mías que mencionaban que se miraban al espejo e intentaban hacer expresiones faciales, poder practicarlas. Como ya, cuando conozco a esta persona tengo que sonreír de tal forma, cuando la mire tengo que mirarle a este ojo o a este de acá, o mirar al medio para no sentirme tan intimidada. Esto hace que sea tan poco natural y por lo mismo lleva un esfuerzo cognitivo muy grande y este desgaste emocional. Esconder sentimientos, esconder sensaciones, por ejemplo, reprimir el stimming. El stimming es el comportamiento autoestimulatorio o autorregulatorio, como por ejemplo mover los dedos, jugar con las manos, entre otro tipo de stimming, que este es como el nombre que se adoptó por la comunidad autista. Y finalmente también se puede ver con imitar comportamiento social de otros. Esto
no es necesariamente imitar el comportamiento de una persona que uno conozca, sino también puede ser comportamiento social de libros, el comportamiento social que hay en películas, como yo quiero ser como esta persona, voy a actuar como ella porque esta persona recibe este nivel de socialización mucho más eficiente del que yo tengo. Un ejemplo muy claro es estar leyendo un libro y ver que la persona dice, ya, este personaje refiere que se está mordiendo el labio para conversar con alguien por una forma de coqueteo. Acá en Chile, al menos, no es muy común o no es una forma coqueta, por así decirlo, el morderse el labio para poder coquetear. Entonces, el imitar este comportamiento social, porque es lo que se ve y lo que uno quiere lograr, no es tan efectivo y no se ve natural. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de, estoy imitando este comportamiento porque necesito parecer más neurotípica, pero este libro no refleja lo que es realmente la socialización que se espera de una persona neurotípica. Entonces, imitar estos comportamientos, intentar ser otra persona, intentar ser este personaje en todas sus formas, es lo que se llama el enmascaramiento. Esto nace de la necesidad de pasar desapercibidos ante un mundo que puede juzgar y así también para integrarse efectivamente y exitosamente en contextos sociales. Como les dije, conlleva a tener que fingir constantemente, suprimiendo la autenticidad de la persona, provocando episodios depresivos, episodios ansiosos desde muy temprana edad y sin causa aparente. Entonces, y es por esto que existen tantos diagnósticos erróneos antes de llegar al oficial del espectro autista. Personas que desde niñas consultaban por episodios de ansiedad sin ninguna causa, es porque una niña de 7 años siempre está con tanta ansiedad al comunicarse con alguien. Y bueno, ya llegando al tema de la población adulta, ¿cómo se refleja entonces en la adultez el espectro autista? Como mencioné anteriormente, está este estereotipo del autismo, ¿cierto? Donde hablamos de un niño, hombre, heterosexual, etc. Porque siempre que hablamos de autismo, hablamos de niños autistas. Uno va, no sé, a alguna señal que salen como, de respecto al espectro autista, salen como niños autistas. O cuando se habla en la televisión, niños autistas. Siempre se hablan de niños, pero estos niños, como les dije, crecen y se convierten en adultos, por lo que los criterios no se van a expresar de la misma forma, ya que obviamente varía según el ciclo vital. No porque cambie el autismo siempre va a ser el mismo, solo que las necesidades de apoyo varían y así también varían las características que se forman. ¿Y por qué es importante diagnosticar, incluso siendo adultos? Esta es una pregunta bastante recurrente. Y es importante debido al autoconocimiento. Son personas que constantemente se sintieron ignoradas durante gran parte de su vida y que no entienden las dificultades que tienen. Y además, las personas autistas son más propensas a sufrir de abuso sexual, abuso emocional, físico, comparado con personas no autistas. Incluso un 30% más. Entonces, al saber esto, ya se puede tener un poco más de ser más precavido ante algunas cosas, debido a algunas inocencias sociales que hay en el espectro autista, dificultad para comprender la intención de otros. Entonces, tener un diagnóstico lo antes posible siempre va a ser lo ideal. Da lo mismo que una persona tenga 60 años, 30 años, tener el diagnóstico siempre va a ser de ayuda. Al evaluar a una persona con sospecha, tenemos que pensar que la experiencia en la infancia es altamente probable que sean adultos con muchas tasas de condiciones psiquiátricas, tanto como diagnóstico erróneo como concurrencia. Son adultos que aprendieron que deben ocultar sus dificultades porque si no se les excluía, pero siguen teniendo problemas en situaciones nuevas, en las que no tienen ayuda, por lo que es difícil evaluar. Son personas quizás con ansiedad social, pero que todas estas dificultades que han tenido en su vida nunca han podido ser explicadas mejor por otro diagnóstico. Como les digo, si bien es bastante difícil, hay que pesquisar muy bien lo que son los diagnósticos diferenciales, diferenciar como si realmente es un trastorno límite, que es lo que más se confunde, o es espectro autista. Así también si es concurrencia o es realmente el diagnóstico como tal.
En algunas ocasiones, la falta de conocimiento de profesionales poco capacitados en adultez lleva a la búsqueda también del autodiagnóstico. ¿Qué pasa con diagnóstico a partir de sus hijos? Que son personas adultas, padres, madres, que se le diagnostica a los hijos y nunca se dieron cuenta de que su hijo era autista porque todas las cosas que veían de él eran bastante normalizadas porque les pasaba lo mismo. Entonces, ahí nace la necesidad de, yo siempre tuve estas dificultades, tuve que aprender a soportarlo y recién estoy pensando que puedo ser autista a partir de mi hijo. Es desde aquí que en muchas ocasiones nace la duda sobre la sospecha. Es muy importante ser respetuosos con esta sospecha. No partir diciendo como no, es imposible, porque esa persona que está consultando es por algo que lo consulta. Hay una necesidad de atención que no ha podido ser suplida, no ha podido ser justificada con otro diagnóstico. Si está consultando es porque tiene dificultades y que necesita alguna respuesta ante esas dificultades. Entonces, siempre menciono que cuando se evalúe a una persona adulta con sospecha, el ítem más importante es la razón de su consulta. Ahora, algunas diferencias según el DSM-5, pero siempre considerando que esto es un espectro y que puede variar. Según el DSM-5, en desafíos en la comunicación e interacción social. En niños tenemos niños que jugaban solos, niños que quizás tuvieron niños que jugaban solos porque querían o porque tenían dificultad para integrarse, no establecían comunicación, pueden no haber tenido interés social, selectivos en amistades, no les gustaba mirar a los ojos, niños serios y enojados. En la adultez se puede ver bajo que prefiere hacer cosas solo, que puede tener muy pocas amistades porque sí esta selectividad, evita mirar a los ojos, siempre le dicen que parece enojado y le cuesta mantener amistades y relaciones. Aquí hay muchas ocasiones que las personas adultas autistas sí quieren tener interacciones sociales con otros, pero debido a múltiples traumas de la niñez, de haber sido excluidos, víctimas de bullying, que la adultez finalmente lo que prefieren es estar solo, pero es producto de todas estas de todo este trauma que sufrieron, que está esta necesidad de soledad, no porque realmente lo prefieran así. Bueno, y por eso mismo también les mencioné anteriormente que es por eso que se busca un diagnóstico temprano, para que estas cosas, estos abusos no ocurran, o si ocurren, al menos tener las herramientas adecuadas para poder trabajarlos. En patrones receptivos y repetitivos tenemos en niñez intereses o apego a objetos, aleteo, dar vueltas, caminar en punta de pie, quisquilloso para comer, no comprende sarcasmo y bromas, honestidad excesiva, mantiene una misma ruta. En la adultez se puede ver con un interés donde puede ser experto, alguien que desde pequeño le encantaba todo lo que fuese la literatura, los libros, y a futuro se convirtió en profesor de lenguaje, en bibliotecario, en muchas cosas como respecto a su área de interés, y es experto en eso porque es su interés profundo. En la adultez también se puede ver como muerde cosas, da vueltas para pensar, aplaude, muerde cosas. Esto es algo específico del sistema propioceptivo, que es morder lápices, puede ser morder cosas como tal. En dar vueltas para pensar se puede ver con personas que para hablar por teléfono o cuando están nerviosas tienen que dar vueltas, no necesariamente en círculos, puede ser de un lado para otro, lineal, puede ser de arriba para abajo en las escaleras, pero siempre con una repetición. Y lo de aplaudir. Es un aplauso más o menos característico de las personas adultas autistas que he visto más que nada en observación clínica, que es como un mini aplauso, por así decirlo, que es bastante pequeño, que es como así, ojalá se vea bien en pantalla. La dicotomía en pensamiento, que es este pensamiento más es blanco o es negro porque no comprendo bien lo que es el gris. La literalidad, no comprender mucho las bromas porque se necesita como esto que sea bien literal o si no, no lo voy a comprender. Inventar palabras para describir cosas. Aquí hay un antecedente que me llegó hace poco
y que me hizo mucho sentido porque lo he visto, es poner como verbo algunas palabras, es inventar, efectivamente. Como la espátula, voy a decir ya, voy a estar cocinando un huevo y voy a espatular este huevo. Ahí estoy inventando una palabra, estoy usando una palabra ya antigua, pero estoy poniéndolo como verbo. También se puede ver como inventar palabras. Puntual y rutinario. En características extraoficiales, que no son bajo el DSM-5, sino que se han visto más que nada en clínica, observación, etc., está la lexitimia. La lexitimia se define como la dificultad para reconocer tanto emociones propias como emociones ajenas, ¿ya? Esto es muy común en la población autista, de no comprender bien el espectro que hay en las emociones, sino que todo o se puede derivar por irritación, o todo es pena, o todo es alegría, o solamente estos tres, ¿ya? Entonces, mucha dificultad en entender que cada cosa puede derivar en distintas emociones. Entonces, la lexitimia también es algo bastante común. La empatía, y aquí también es un término que está bastante discutido. La empatía tiene dos componentes. Está el componente cognitivo y está el componente afectivo. Cuando hablamos del componente afectivo, es este componente de ponerse en el lugar de la otra persona, sentirse mal si la otra persona se siente mal, o comprender su dolor, por así decirlo. Y está el componente cognitivo, que quiere decir, por comprender lo que la persona me está diciendo, son solamente como estas cosas sutiles del lenguaje, con las expresiones faciales, parece enojado o en verdad no está enojado. Esa es la empatía cognitiva, ¿ya? Las personas adultas autistas, las personas autistas en general, tienen dificultades en esta área cognitiva, ¿ya? No comprender bien lo que la persona está reflejando con sus expresiones faciales. No es que no sean empáticas ni que no sientan dolor o amor, sino que está esta dificultad más cognitiva de que no entiendo que la otra persona esté triste, no es que no me interese, es que no lo veo reflejado, no me lo ha dicho. Si me explica la situación, quizás pueda entenderlo. Claramente, como les dije, es un espectro y puede haber de todo. Aquí también lo puse con asterisco el tema de las autolesiones, al ser un tema bastante delicado. En muchas ocasiones las autolesiones se ocurren por, más que nada, para control emocional y así también sensorial. Muchas personas autistas refieren haber tenido episodios autolesivos, considerando también estos temas sensoriales que no se pueden manejar de otra forma más que con este daño. ¿Okay? Esto lo puse en asterisco porque al ser un tema delicado prefiero no ahondar en esto. Alteración en funciones ejecutivas. Aquí se puede ver, bueno, lo que es más conocido, se podría decir, la planificación, el tema de la flexibilidad, el tema de que en flexibilidad principalmente ahí va derivado de las rutinas, de que todo esto tiene que ser así o tiene que ser de esta forma. Torpeza motriz. La torpeza motriz es de lo sensorial. Entonces, lo sensorial quiere decir, la torpeza motriz. Nos vamos a personas que se caen constantemente, que chocan con las cosas, personas que siempre tienen moretones y no saben cómo llegaron a hacerse esos moretones. Es algo característico del sistema propioceptivo de las dificultades y es muy común en personas autistas. Personas que pueden tener como dificultad de motricidad fina, personas que pueden estar cocinando y se cortan por X motivo, siempre les pasa. Ahí puede ser algo propioceptivo. Y por último tenemos la poca tolerancia a la frustración. Aquí tenemos, la poca tolerancia habla también de la flexibilidad. Al no poder tolerar estos cambios de planes, no poder tolerar en ocasiones algunas opiniones, porque yo lo veo de esta forma, lo veo como este pensamiento que les dije dicotómico, o blanco o negro, lo veo solamente negro, no puedo verlo de otra forma, para mí todo tiene causa-efecto, tipo dominó, entonces no puedo tolerar esta frustración de que alguien no me entienda o de yo no entenderlo, y eso es lo que conlleva a la poca tolerancia. Esto, como les dije, al ser un espectro puede pasar en muchas personas, como puede pasar en algunas personas autistas.
Ahí, faltó uno. Aquí. Por último, tenemos las fortalezas en personas autistas, que siempre se habla mucho de las habilidades, de las dificultades, de los desafíos de las personas autistas, pero nunca hablamos de las habilidades, y es algo que siempre se tiene que recalcar. Tenemos facilidad para mantener atención en objetos de interés, que es esto lo que va junto con el interés profundo. Esto quiere decir hay muchas personas autistas que claramente en el colegio quizás no les fue muy bien, pero es porque quizás la materia no les gustaba, pero cuando tienen la atención en un objeto de interés, en algún hobby que les interese mucho, pueden ser expertos, como les dije. Entonces, es una habilidad que si la vemos de alguna forma se puede potenciar mucho. Así también pueden tener mayor atención al detalle, porque todo es demasiado prolijo, demasiado exacto, tiene que ser de esta forma, tiene que ser de la otra. Esta mayor atención al detalle puede ser muy beneficiosa en distintos trabajos, en distintos hobbies, etc. En ocasiones también, como les dije, pueden tener excelente memoria, que también va ligado al tema de los detalles, y así también con los intereses profundos. Y por último tenemos la facilidad para detectar patrones. Esto es algo característico de la población autista, que son los patrones que se pueden ver. Si yo veo una parte de esta forma, después la veo igual, pero en otro lado se puede conformar un patrón. Esto es así, así y así. ¿Ok? Las personas autistas tienen muchas habilidades, no es algo de lo que se hable y es algo que se debería seguir conversando, y es algo que se tiene que mencionar también cuando se hable del espectro autista. Y bueno, ahora sí, además de todo esto que ya vimos y aprendimos a identificar bien lo que es el espectro autista, ¿cómo evaluaríamos? Y eso es lo que vamos a ver en profundidad en el curso de ADIPA que se va a sortear próximamente. Muchas gracias por estar atentos. Ahora quedo a la espera ante cualquier duda que tengan. Voy a prender la luz, denme un segundo porque está muy oscuro. Ahí sí, ahora volví. Ok, estoy viendo... Ya, si no me equivoco, Fran levantó la mano primero. ¿Te veía? Ahora sí, ahora puedo escuchar a Fran. Fran, ¿tienes alguna duda? Sí, hola, disculpa que no podía activar el micrófono, no sería como No te preocupes. un cosito. No voy a activar la cámara porque la pregunta es personal. La verdad es que yo siempre asisto a los seminarios de ADIPA y yo soy de las personas que dice, ¿por qué la gente pregunta cosas personales de ella? Deberían preguntar cosas sobre el seminario que tienen que ver con el seminario. Persona rígida. Yo diagnosticaba el autismo hace un mes y la verdad es que estoy odiándome por hacer esto porque es algo que juré destruir, pero lo voy a hacer muy cortito, en verdad, porque sí, de verdad que sí necesito hacerte esta pregunta porque para mí ha sido un mes súper tormentoso y le preguntaba a muchísima gente y todo el mundo me da información distinta. Yo me hice la 2-2, salí con 2 de 3, puntaje, bueno, el puntaje de corte todavía no lo tengo. Me falta todavía hacerme el perfil sensorial, tengo la duda si me tengo que hacer el ADR necesariamente y para hacerme el perfil sensorial tengo entendido que hay que hacerlo con terapeuta ocupacional. Y mi pregunta también es si me tengo que hacer de nuevo el A22, porque la verdad es que a mí, o sea, yo soy psicóloga, tengo 25 años. Y a mí no me gustó cómo me lo aplicaron porque la verdad es que yo siempre siento que debe haber como una entrevista previa, al menos una media horita, como para saber el contexto de la persona, porque yo puedo decir que en verdad mis relaciones sociales no son exitosas, pero puede ser que yo viva en un campo lejos de todo el mundo y la otra persona no lo entiende y me va a calificar como autista. Bueno, cosa que no pasó, como yo soy terriblemente rígida, yo le cuestioné el informe, me di cuenta que varios ítems no me los preguntó, y que en verdad algunas cosas no me las calificó porque me dijo que yo entraba solamente dentro del espectro y no dentro de autismo, porque me hizo una tablita y yo le dije, pero si el espectro es total, entonces como que me dejó mucho más confundido.
Entonces, a raíz como de eso, si yo tengo dudas de la aplicación, ¿me lo tengo que volver a aplicar necesariamente o en verdad son cosas que pasan durante el proceso? Y la otra pregunta es si es que yo soy de región y si es que esto me lo tengo que aplicar en Santiago, si puedo encontrar mejores profesionales en Santiago. De hecho, casualmente una amiga mía se atiende contigo y me recomendó contigo y ahora te veo aquí. Eso me causa risa y me dice que es maravillosa como profesional y como persona. Así que esa es mi pregunta, en verdad, así como qué debería hacer, porque de verdad que estoy terriblemente perdida. Ay, dato importante, supuestamente yo estoy diagnosticada igual con trastorno bipolar hace 2 años. Igual he dado bote y bote y bote en psiquiatras y acá no he encontrado muchos psiquiatras buenos. Entonces he pensado en viajar a Santiago para como pesquisar todas estas dudas, pero si pudiera hacer todo esto online sería muchísimo mejor. Si me pudieras orientar así muy cortito, te lo agradecería mucho, 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 mucho. Ok, ya. Primero, bueno, son hartas preguntas, así que si se me escapa alguna me dices. Primero, va bajo el criterio del profesional el tema de si te pide ADR, si te pide alguna otra evaluación, ¿ya? Recuerden que el diagnóstico de autismo solo lo puede dar un psiquiatra o un neurólogo, el diagnóstico oficial, por así decirlo, ¿ya? Entonces, si el profesional encuentra que con el A22 es suficiente para darte el diagnóstico, súper. Pero hay otras ocasiones que van a pedir ADR, van a pedir otro tipo de evaluación, pero es muy a veces, ¿ya? Lo otro, A22 no se debería hacer online, ¿ya? Para que quede eso claro. No está habilitado para que sea de esa forma y tampoco yo lo... conozco personas que lo hacen online, pero yo no lo podría hacer así, no es correcto, ¿ya? Como lo digo por según manual. Yo igual soy bastante cuadrada, por así decirlo, en ese aspecto, y A22 no se debe hacer online. Entonces, si puedes viajar a Santiago o hacértelo, siempre tienen que hacer, si tienen alguna sospecha de ser autistas, personas adultas, vayan con un profesional que esté capacitado y esté actualizado. Esto es de lo más importante, ¿ya? Porque, o si no, puede pasar de que dicen como, ah, ya me miraste a los ojos 2 segundos, entonces no puede ser autista. Tenemos que ir con profesionales que sepan al respecto, ¿ya? Y profesionales que estén acostumbrados a ver adultos autistas, si no, nunca van a ver estas pequeñas sutilezas o este tipo de camuflaje que se puede ver reflejado. En A22 es súper conciso, es solamente como esa sesión. Pero en adultos siempre se recomienda que sea un poco más extenso, ¿ya? En mi caso, al menos, cuando yo aplico A22, se hace como una mini entrevista en un principio, pero después dejo muchas tareas para que se pueda entender mayor el contexto. Tareas sobre camuflaje social, perfil sensorial, todo ese tipo de cosas para que se pueda pesquisar bien, porque son personas muy sobreadaptadas. Igualmente, respecto al puntaje de espectro autista, en algunas ocasiones, dependiendo también de la formación de A2 que se tenga, se habla de que espectro autista son solo rasgos autistas, pero eso no quita de que no puedas tener un diagnóstico de autismo. Como te digo, este es como bajo el criterio del profesional psiquiatra o neurólogo, ¿ya? Ojalá haya respondido todas tus preguntas y se haya entendido lo que estoy diciendo. ¿Hay alguien? No sé si ustedes pueden activar el audio, en verdad. No estoy segura, no puedo ver bien. ¿A qué le vamos a dar la palabra, Carolina? ¿A Camila? Ya, sí. Camila, atentas, chicos, atentos por favor, porque yo les voy a ir solicitando que activen sus micrófonos. Sí, ya me es posible poder hablar. Hola, buenas. Primero agradecida por el seminario. Muchas gracias por toda esta información. Soy madre de una hija con autismo recientemente diagnosticado, entonces esto me sirve mucho. Bueno, tengo 2 preguntas, si es que se pueden realizar, se las voy a mencionar. La primera es si es que puede existir una persona con autismo y además poseer algún tipo de trastorno como por ejemplo el TDA, ¿ya? Y la segunda es que se habla de diversos tipos de criterios, pero en temas del trastorno autista,
pero ¿cuáles son en específico o cuáles son los más típicos, las dificultades más típicas que se reúnen para diagnosticar el autismo? Esas son las dos preguntas. Ya, primero, sí es muy, muy común de que personas autistas también tengan TDAH, es de lo más común, ¿ya? El autismo puede ocurrir junto con trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, con muchos otros, ¿ya? Entonces, el autismo puede coexistir con muchos, especialmente con el déficit atencional, que es el que más tiene junto con un trastorno de ansiedad. Estos son los que tienen mayor prevalencia, ¿ya? Respecto a la otra, los diagnósticos de espectro autista, como les mencioné, se hace con psiquiatra o neurólogo basándose en el DSM-5, en que cumplan estos criterios. ¿Ya? Yo después, cuando haga el curso, lo voy a adelantar un poco. Cuando yo hago los informes, los hago según el DSM-5, ¿ya? Los pongo en pasado y en actualidad. Cuando yo hablo del pasado, nombro todas las características que la persona me nombre del pasado según el criterio que pertenezca al espectro autista. Entonces, así, si uno lo deriva después a un profesional, a un psiquiatra o neurólogo, es casi imposible que se niegue el diagnóstico porque cumple todos los criterios. Para el diagnóstico es eso solamente, cumplir los criterios del espectro autista. Así también se puede ver con la triada de Wing, que se llama, que se habla de dificultades de la reciprocidad socioemocional, comunicación verbal y no verbal, y el tema de las dificultades simbólicas, de conducta imaginativa, trastornos, dificultades en flexibilidad en flexibilidad como tal, ¿ok? Es como, en eso se tiene que basar. Principalmente, como te digo, DSM-5 es el que más se utiliza. Se cumplen estos criterios, se tiene el diagnóstico, ¿ya? Eso más que nada. No sé si te quedó alguna duda o si era Una Sí. súper cortita. Temas de memoria. Las personas con autismo tienen problemas de memoria porque siempre he visto que tienen una memoria impecable. Mi hija tiene una memoria espectacular, pero yo también estoy sospechando que yo también puedo tener autismo, pero tengo un problema terrible con la memoria, con la atención, y eso va ligado con la atención. ¿Es posible esto? Sí, totalmente. Bueno, primero, en las funciones ejecutivas siempre se habla de que las personas autistas tienen dificultades en la memoria de trabajo, pero yo en la práctica no he visto mucho esa dificultad, sino que es todo lo contrario, o sea, como esa memoria ante los detalles, ante datos tan específicos y tan exactos, que no es, al menos bajo mi perspectiva, no lo he visto así, ¿ya? Y esto también tiene que ver con cuál coexiste. Hay en algunas ocasiones que las características del TDAH pueden ser mucho más altas o se pueden reflejar mucho más que el espectro autista, ¿ya? Entonces aquí pueden haber como más dificultades en atención, en búsqueda de la novedad, cuando está el espectro autista que casi como que chocan y son totalmente opuestos, que busca la rutina, y entonces es como que se crea algo totalmente nuevo, y por eso no es como todo tan rígido, no es como que la persona autista tiene que ser así, así y así, sino que puede variar mucho, ¿ya? Según cada Criterio. Sí, yo estoy ok para darle paso a las otras personas para que hagan sus preguntas. Muchas gracias. De nada. Ahora sería Paola. Ajá. Vamos a bajar la manito de Camila y Paola. Por favor, ahora activa tu audio. Aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí. Hola, Caro. Muchas gracias por tu exposición. Aprendí mucho. Bueno, yo soy psicóloga, pero igual uno siempre está aprendiendo cosas nuevas. Quería decir una cosita y es que, bueno, yo sospechaba que mi hijo tenía autismo y no tenía, pero sin embargo el A2 hizo que uno mirara pues las dificultades que tenía a nivel sensorial y del lenguaje, no en el, como tal en el juego simbólico. Y mi consulta es si podrías dar algunos consejos de cómo manejar esta parte de cuando los niños tienen movimientos involuntarios. Por ejemplo, no sé, porque yo he visto, por ejemplo, algún compañerito de mi hijo
que es autista, pero tiene estos movimientos involuntarios, no sé, y se toca los genitales. O sea, en ese punto es como parar el episodio o dejar que pase, no sé. En eso me gustaría como tu punto de vista. Y muchas gracias. Ok, bueno, respecto a esto, igual es un tema controversial, pero en la comunidad autista se habla de que no se tienen que reprimir los stimming. Los stimming, esta conducta como repetitiva que mencionabas. Porque finalmente es algo bastante para regulación. Si están estos stimming o comportamientos estereotipados, que también se llaman, que son dañinos o que por otra forma también pueden ser como a los genitales y que no está y no es correcto, se puede redirigir este stimming o conducta estereotipada hacia otra cosa, ¿ya? No pararlo, no intentar como que deje de hacerlo, sino que se redirija a otra cosa, ¿ya? Como en vez de que haga eso, poder pasarle como algún tipo de juguete, algún tipo de otro cosa sensorial que le pueda estimular de la misma forma que es lo que está intentando hacer, ¿ya? Como algún tipo me imagino como de estos fidget toys, como algo por el estilo, ¿ya? Es muy dañino el tema de cortar o de suprimir una estereotipia o stimming, como se mejor dice, ¿ya? Yo recomendaría redirigirlo, en vez de cortarlo como tal. Vamos con Constanza Azúcar. Hola. Hola, Constanza. Yo tengo una duda súper específica en realidad, es cómo podemos distinguir el diagnóstico de fobia social del de una persona autista, porque por ejemplo ya yo entiendo que una persona autista puede tener fobia social, pero ¿qué pasa si una persona que no es autista tiene fobia social? No sé si se entiende. ¿Cómo hago el diagnóstico diferencial? Disculpa, Constanza, se te escucha muy bajito, al menos yo no te escuché casi nada. ¿Y ahora? Ahí sí. Es que tengo un parlante. Preguntaba básicamente cómo se podía hacer el diagnóstico diferencial entre autismo y fobia social, porque tenía entendido que las personas autistas podían tener fobia social o no tenerla, y además, pero también las personas, claro, no autistas pueden tener fobia social, y cómo es que los signos o los síntomas, pues digámoslo, o las dificultades que tienen las personas con fobia social son igual similares, entiendo yo, a las personas autistas. Entonces, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico diferencial para no decir como, ok, tienes fobia social, pero estoy dejando de lado que quizás eres una persona autista? Ok, ya. En la mayor diferencia entre trastorno de ansiedad social y autismo es el tema de las habilidades comunicativas no verbales, ¿ya? En el autismo pasa de que está esta dificultad en interpretar la comunicación no verbal. Esto que les comentaba, como de poder interpretar una expresión facial, la interpretación del lenguaje no literal, que eso es ya en otra parte del lenguaje pragmático. Este tipo de cosas no pasa en la ansiedad social. La ansiedad social habla de ansiedad intensa y desproporcionada a una situación social, cuando en el autismo no necesariamente existe, ¿ya? Por otra parte, en ansiedad social no hay dificultades, como les dije, en habilidades comunicativas no verbales, y en el autismo es una de las características nucleares. También, en ansiedad social no existen dificultades en la comprensión del lenguaje pragmático, cuando las personas autistas presentan desafíos ante la interpretación de este tipo de cosas, el sarcasmo, el doble sentido, todo más literal, ¿ya? Es como desde ese lado se puede hacer el diagnóstico diferencial. Ya, muchas gracias. De nada. Constanza Rebolledo. Constanza, ahí. Hola, ¿me escucha? Sí. Mira, mi pregunta es netamente en relación a la temática del Asperger. Según lo que yo he podido estudiar, bueno, yo estoy haciendo un magíster en gestión en educación inclusiva, y ahí también tratamos la temática en base al DSM-5,
y según lo que yo entiendo, el Asperger ya no se diagnostica. Eso es lo que yo por lo menos entendí, sino que es, todos son con diagnóstico de TEA, pero quisiera si tú me puedes comentar finalmente si el término Asperger se sigue utilizando, y si es que es así, cuáles serían como las características de él, o si sigue solo siendo, digamos, diagnosticado como TEA. Esa es mi duda. Sí, desde el 2013 se dejó de utilizar el término Asperger, ¿ya? Entonces ya no se debería utilizar por profesionales para nada, porque igual hay harto tiempo de adaptación, ya 10 años que se dejó de utilizar el Asperger. Y como mencioné también en la presentación, la comunidad autista también es bastante reacia hacia ese término, porque existe como un tema de como supremacista, ¿ya? Como de un Asperger era una persona autista, pero sin tantas dificultades, o sin tantas dificultades sociales o comunicacionales. Entonces, por eso estaba como este término que ya no les gusta tanto a la comunidad autista, y así también es desde donde vino la palabra, la historia del Asperger, desde Hans Asperger, que finalmente tiene como una historia bastante oscura, que eso después lo profundizaré en el curso, ¿ya? Pero no, ya no se utiliza como para nada. Ya, muchas gracias. Amanda. Buenas, Hola. gracias por la presentación. Tenía dos consultas súper rápidas para que podamos dar espacio a otras personas a hablar. Primero quisiera saber si es que el mito del infante sobre la sonrisa social existe o es dependiendo de la persona con este espectro. O sea, está dentro de lo que de lo que espera que no pase mucho en el espectro autista. La sonrisa social es más que nada en niños puede pasar más con cuidadores, ¿ya? Pero también puede que pase y la persona, el niño, el infante efectivamente sea autista. Entonces, no es como algo que sí o sí tenga que pasar, ¿ya? Entonces, hay que, como a grandes rasgos, como así no es como algo necesario, puede pasar según el espectro, como puede no pasar. Ya. Y lo segundo era la presencia también de un déficit atencional, considerando que es también parte del neurodesarrollo, ¿cuál se debería tratar primero? Como darle primera importancia al inicio de la terapia. Bueno, yo creo que eso ya depende de la persona, de las necesidades de la persona. Si uno ve que tiene mayor dificultad en el área social, trabajar este tema principalmente con adaptaciones, quizás también con el tema sensorial. Yo siempre que trabajo con personas adultas autistas y con déficit atencional, se va a la base que es lo sensorial, ¿ya? Yo lo hago desde mi lado de terapeuta, porque lo sensorial después es como lo que regula todo lo demás. También puede regular la conducta, regula la respuesta de algunas cosas. Entonces, yo trabajaría primero lo sensorial, pero eso yo lo digo como terapeuta, pero siempre hay que ver más que nada la necesidad que tiene cada persona, cuál es la mayor dificultad. No creo que haya como una respuesta específica. Claro, que lo pregunto porque hay ciertos criterios en cada uno de los trastornos que puede acentuar más los criterios del otro. Entonces, Sí, a partir de eso, preguntaba. Solo ahora que estoy pensándolo, quizá el manejo de la frustración podría ser algo que se beneficiaría en ambos trastornos. Sí, y en la adultez sería la planificación. Yo creo que esos son como los dos los que más se impactan cuando está esta concurrencia de TDAH con espectro autista. Planificación, manejo frustración, y en ocasiones el tema de la flexibilidad también se ve como bastante más acentuado, a pesar de que el déficit atencional requiere esta dopamina y esto de la necesidad de lo nuevo. Está esta parte del espectro autista que finalmente se acentúa más porque está este desorden, por así decirlo, del TDAH. Entonces la flexibilidad como que se disminuye un poco más. Entonces yo diría como esos tres que te estoy mencionando. Flexibilidad, manejo frustración y planificación ya una vez sean más adultos. Muchas gracias. Tengo una última consulta que solo quiero saber sí o no, no es necesario nada más, que es ¿el neurodegenerativo es considerado como neurodivergente? Ahí no te ¿O podría trastorno? no te podría responder sí o no, porque depende también del autor. Hay algunos autores que hablan de la neurodivergencia como condición solamente desde el nacimiento,
y otros que hablan de la neurodivergencia como algo que puede ocurrir después, un trastorno depresivo, trastorno ansioso, pero depende Pero mucho más de la... allá de esos, es que no, eso no, bueno, hablo del neurodivergente porque, por ejemplo, hay ciertos tumores en el cerebro que producen afectaciones en el neurodesarrollo y en el desarrollo en niños. Entonces ahí Claro. uno pregunta si es neurodivergente o no, más allá de que la ansiedad no es algo que tú naces, sino que algo que tú puedes producir en el futuro. Pero comprendo que es Claro. algo de autores. Eso, Sí, es muchas algo gracias. muy de autores. Gracias. De nada. María Jesús. Sí, más que una pregunta es como un comentario porque en verdad me interesa saber tu opinión. Porque tú hablabas de todo esto de cómo en el fondo hay un lenguaje que debe ser utilizado, por ejemplo, el no hablar de comorbilidad y todo eso, sino como abordarlo desde otro lugar. Sin embargo, yo soy psicóloga y trabajo en el sector público de salud y es como imposible porque como que si uno no usa esos términos como que nadie te entiende, en el fondo como que hay algo demasiado establecido en cuanto a cómo se refiere a las distintas como, situaciones de cada usuario que asiste a los distintos programas. Entonces, como no sé, un cambio difícil, no sé qué opinas. Sí, sí, es un cambio súper difícil. También lo veo en los informes que realizo, como intentar utilizar estas cosas, y también puede haber, también pueden juzgar por las palabras que uno utilice, como por qué está hablando solo de espectro autista y no habla de trastorno de espectro autista, porque habla de intereses profundos y no está diciendo interés restringido como habla el DSM-5. Entonces uno va a tener que luchar contra esos comentarios, pero finalmente yo creo que es algo que vale la pena, porque soy muy creyente del tema de que el lenguaje realmente crea realidades. Entonces, intentar un poco el tema de la psicoeducación, intentar poder enseñarle a las personas que cuando uno habla como terapeuta, uno se refiere a usuario y no paciente. Entonces, también las personas quedan como, ¿por qué, ¿quién es el usuario? ¿Por qué habla de usuario y no de paciente? Entonces, es algo que está pasando constantemente. Yo sigo bastante no sé cómo podría ser la palabra, pero me gusta poder insistir en el uso de este tipo de palabras para que así después a futuro se normalice. ¿Ya? Igualmente son palabras como que de a poco uno puede empezar a implementar, como ir mezclándolas, decir comorbilidad y después decir como coocurrencia. Ir como de a poco. Yo igual siempre doy como la introducción cuando enseño a otros profesionales sobre la neurodivergencia, de que comorbilidad es igual a coocurrencia desde un paradigma un poco más amable que sería el de la neurodiversidad. Emanuel. ¿Se escucha? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta más bien práctica. Yo soy médico, trabajo en atención primaria y en ese sentido hemos tenido usuarios en nuestros equipos que tienen la sospecha o ya tienen el diagnóstico de TEA en adultos, sobre todo en el espectro como 18, 25 años, y en general tenemos pocos recursos en nuestra área como terapeutas ocupacionales que se dedican a otras áreas, o fonoaudiólogos que solo ven niños. Entonces, en ese sentido, siempre estamos un poco atados de manos con respecto a dónde derivar o quién puede recibir a nuestros usuarios. Y no sé si nos pudiesen orientar como en ese sentido. Bueno, cuando son personas adultas, siempre hay que ir a, como les dije, especialistas actualizados en personas adultas y en el paradigma de la neurodiversidad. Yo en mi página de Mujer Neurodivergente tengo algunos profesionales que están actualizados, hay algunos centros también que recomiendo ahí, el centro Fundación en Primera Persona, si no me equivoco. Bueno, yo también atiendo a muchas personas, hay muchas páginas también, como les dije, hay en mi perfil pueden ver en @mujerneurodivergente algunas recomendaciones de profesionales psiquiatras, psicólogos, neurólogos, terapeutas, a los cuales se puede recurrir ya que están actualizados. Igualmente siempre recomiendo ver los comentarios porque, bueno, siempre pueden haber algunas cosas que no recomienden algunos,
malas experiencias, así que vean la publicación y después lean los comentarios para que puedan ver bien a qué profesional y cuál es un profesional más amable y respetuoso para las consultas. Entonces, están estas fundaciones y estos profesionales que están de alguna forma independientes. Lenovo, no sé quién es, pero si puede ahí activar tu audio. Por favor, chicos, cuando les dé la palabra para estén atentos a reactivar el audio, por favor. Lenovo. No, parece que no reactiva el audio. Vamos con Francisca Paz. ¿Aló? Ahí sí. ¿Dijeron Natalia Silva? Mira, tu perfil aparece como Lenovo. Ah, sí. Levantado. Disculpe, que justo me levanté al baño, ya volví, lo siento. Pero mi pregunta aquí va, es muy cortita. Con lo que mencionaste, Carolina, en algún momento de que esto de diagnóstico de TAC confundía a veces con los trastornos de personalidad. Y quisiera que nos hablaras un poco más de eso, un poco de cuál puede ser el rasgo, la característica que corta un poco el queque, porque yo estaba escuchando ahí y por ejemplo esto del interés persistente o qué fue lo otro, como la dificultad al cambio, a ratos me parecían como cosas un poco medias obsesivas y medias que no, los neologismos también, entonces si nos pudieras hablar un poco más de eso, de cómo distinguir. Ok, bueno, igualmente lo que son los diagnósticos diferenciales es mucho, así que se los voy así como a grandes rasgos. Los más confundidos fácilmente sería el trastorno límite de personalidad con el autismo, y esto es principalmente por la dicotomía de pensamiento, ¿ya? Es muy común que se confunda porque está esto del pensamiento blanco y negro, que es bastante característico en el trastorno límite de personalidad, y así también en el autismo. Se diferencia y es como lo más cercano que se podría hacer sería en el inicio. ¿Ya? El trastorno de personalidad se desarrolla en base desde la adolescencia y se hace el diagnóstico formal ya una vez en la adultez, pero el espectro autista siempre estuvo, entonces siempre estaban estas dificultades y siempre estuvo ahí evidentemente de alguna forma estas características autistas, ¿ya? Otro también que se confunde bastante seguido sería el trastorno esquizoide de la personalidad. Una de las mayores diferencias sería de que en el autismo está esta dificultad social, pero en el trastorno esquizoide de la personalidad no desean ni disfrutan las relaciones cercanas e íntimas. Entonces es como otro extremo. En el autismo puede pasar de que no quieran socializar, pero en esto es principal como lo más importante dentro del diagnóstico del trastorno esquizoide. También pueden presentar escaso interés en relaciones sexuales, cuando en espectro autista no es algo necesariamente, es como más que nada lo que se necesita para un diagnóstico y lo que es necesario para el diagnóstico del espectro autista. Yo siempre lo diferencio más que nada con la edad de inicio. Si alguien me dice que sus dificultades empezaron a los 10 años, ahí es como, entonces veamos un poco más la infancia. Quizás puede ser un trastorno de personalidad más allá del espectro autista, porque si no, el espectro autista se da durante toda la vida. Comprendo. Muchas gracias. Ahora, Francisca. Hola, sí. Hola, Francisca. Hola, muchas gracias por el seminario, estuvo muy entretenido. Tenía unas consultas. Bueno, yo también soy psicóloga y soy autista funcional, por así decirlo. Agradezco de verdad el hecho de que, bueno, lo que estaban hablando recién,
encuentro que cambiar o reconstruir un poco el lenguaje que hoy en día se está usando, sobre todo con la comunidad neurodivergente, encuentro que es muy importante. La verdad es que cuando a mí me diagnosticaron, el hecho solamente de que me dijeran que era autista funcional lo encontré obviamente ligado al tecnicismo, pero bastante peyorativo, por así decirlo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué herramientas o qué sugieres tú para, por ejemplo, trabajar la alexitimia? Creo que es una de las cosas como que más me complica tanto a mí como a mis pacientes. ¿Y cuál es tu opinión del consumo de cannabis en personas adultas también? Ya. Primero sobre la alexitimia. Aquí Sí. es algo que igual está mucho más dirigido a un trabajo con psicología, pero igualmente vemos el tema de las emociones en terapia. Yo lo hago con hay una rueda que es la rueda de las emociones, que uno va viendo bien como cuál son muchas emociones y que una deriva a otra y que otra puede ser mucho más específicas. Si alguien en una situación me dice que siempre está irritado por todo y que en todo momento todo le da rabia, entonces lo que ahora hago, gracias también a sugerencias de otra psicóloga, es que se anoten cuáles son los momentos que le producen esta irritación, que anote todo, todo, todo. Entonces después se analiza como, ya, esta situación me provocó irritación. Entonces vemos, ahora pensándolo en perspectiva, ¿realmente te debió haber causado irritación o era más pena? ¿O era más ansiedad? ¿Era tristeza? Entonces ahí es como cuando vamos viendo como, quizás esto lo que estaba sintiendo era ansiedad, pero yo me irrité por esta ansiedad. Como así de alguna forma vamos trabajando el tema de la lexitimia para poder al menos identificar los sentimientos propios. Desde ahí parto. Y no recuerdo la otra pregunta. ¿Cuál era, disculpa? Se perdió. ¿Cuál era el nombre de la chica? ¿Recuerdas, Carolina? Francisca Paz. Sí, Francisca Paz. Sí, lo que pasa es que como tenemos los micrófonos desactivados, ahí le pedí, ahí sí. Sí, disculpa que no la quería interrumpir. No te preocupes. La segunda pregunta era, ¿qué opinas del consumo de cannabis para canalizar ciertas situaciones que son provocadas por autismo, supongo? Okay. Bueno, en el cannabis hay muchas opiniones divididas. Yo he leído bastantes papers, informes sobre esto, y que dicen que efectivamente es bastante útil para las personas autistas, porque tanto la irritabilidad como en el manejo de las situaciones sociales disminuye mucho todo esto. Yo personalmente también lo he utilizado y me ha funcionado, pero depende mucho de cada persona. Hay algunos que dicen que no les funciona y otros dicen que sí, y también es especialmente difícil para las personas que tienen dificultad para comprender lo que están sintiendo. Esto con la alexitimia. Entonces, personas con alexitimia quizás no noten el cambio porque les cuesta mucho interiorizar y saber lo que están sintiendo. Entonces, a mí me agrada bastante según los papers que he leído, la información que hay. Tengo una publicación en Instagram sobre cannabis y autismo, si que les gustaría ir a verla. Pero en resumen, yo lo encuentro bastante bueno y útil, dependiendo, sí, claro, de cada persona que lo utiliza. Sobre algunos va a funcionar y no a todos, no es para todos, finalmente. Muchas gracias, te pasaste. De nada. Perfecto, vamos con Ana Sassi, y yo creo que quizás en honor al tiempo, Carolina, no sé si quizás Claudia puede ser la última. Ok. ¿Parece? Buenas tardes. Quería primero felicitarte porque estuvo muy buena esta plática. También soy psicóloga y soy autista. Quería preguntarte a ti, en tu experiencia como terapeuta ocupacional, dos cosas. La primera es si existe como una diferencia en la presentación de una persona cuando solo es autista y cuando es autista con TDA.
O sea, en los rasgos, si hay una diferencia entre una persona que solo es autista o solo tiene TDA. Y la segunda es, ¿para qué consideras, o si consideras importante y para qué el hacerse un perfil sensorial en adultos? Okay. Respecto a la primera, al menos bajo lo que yo he visto, sí veo muchas diferencias entre personas solo autistas y personas autistas y con TDAH. Pero no es algo que esté como comprobado, por así decirlo, solamente como bajo mi experiencia, lo que he podido observar, quizás en algunas ocasiones como un perfil un poco más verborreico en ocasiones. Están estas dificultades sociales, pero se pueden ver un poco más opacadas por esta necesidad de dopamina que tiene el déficit atencional. Así también pasa mucho que está como este choque de dopamina, de búsqueda, frente a lo de la poca flexibilidad del espectro autista, ¿ya? Entonces estaría como eso más que nada. Y la siguiente pregunta que me habías hecho era, disculpa. ¿Cuáles consideras que es, si consideras que sí es importante o para qué consideras que es importante el sacar el perfil sensorial en adultos autistas o con TDA? Ya, el perfil sensorial lo encuentro muy, muy importante. Esto porque el perfil sensorial es algo que en infancia lo más posible es que no se los hayan hecho. Y es posible que la mayoría de las dificultades que tienen no las van a entender si no es bajo un perfil sensorial. También para entender algunas técnicas, implementaciones que se tienen que adecuar en su entorno. Si una persona me menciona de que tiene, por ejemplo, le molesta mucho las cosas táctiles, que no puede comer ciertas texturas, yo bajo mi formación de terapeuta le puedo dar algunas recomendaciones para poder soportar algunas cosas táctiles en el caso de que quiera, sino adecuar el ambiente para que no vuelva a pasar y no vuelva a sentir esos estímulos. Entonces, si bien es algo bastante tardío y no es algo que se trabaje generalmente en adultos, yo encuentro muy necesario hacer al menos un perfil para pesquisar cuáles son las dificultades para que se puedan trabajar y se pueda adecuar el ambiente y facilitar mucho más el entorno de la persona para que sea más amable con toda la sensorialidad que presenta. Ok, muchas gracias. De nada. Perfecto, vamos con Claudia y bueno, al resto los dejamos todos muy invitados a inscribirse, ¿cierto?, al curso que sigue este seminario. ¿Ya? Así que Claudia, por favor, ahí le di para que active su audio. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por el seminario, súper interesante. Sí, tengo dos consultas. Una es, bueno, una de las características de las personas con autismo es que no miran a los ojos. Mi consulta ¿es siempre así o pueden haber personas con autismo que sí miran a los ojos y cumplan con las características que nombraste anteriormente? Esa es una consulta. Y la otra, si tienes alguna información de que si el autismo es hereditario. Esas son mis consultas. Ya, respecto a la primera, es lo más común de que las personas autistas tengan dificultades en el contacto visual, ya sea no poder mirar o mirar muy intensamente. Pero también, como es un espectro, pueden haber personas autistas que no tengan dificultad, ¿ya? Pero es lo más común que pase. O una mirada demasiado intensa a los ojos, como no saber regularla, como evitarla totalmente. Es un espectro y pueden haber muchas diferenciaciones, pero estas son como lo más común, ¿ya? Y anoté las preguntas para que no se me olvide. La segunda era... No anoté esa, disculpa. ¿Me podrías repetir la segunda? Parece que silenció el micrófono. Se llamaba Claudia. Claudia Fosa. Claudia, por favor, ahí si nos puedes repetir la última pregunta. Sí, la segunda pregunta era si tenía alguna información de si el autismo es hereditario. Ya. Disculpen por el resto de las preguntas que de repente se me enredan. Bueno, el tema del autismo es algo que está siendo estudiado hace muchos años y nunca se ha podido ver como cuál es la causa. ¿Ya? Lo que se sabe es que tiene un componente altamente genético, así que es muy probable de que
entre hermanos haya si hay algún hermano autista, es posible que el otro también lo sea, es posible que los padres lo sean. Hay un componente genético altísimo, entonces sí se podría decir de que es hereditario por alguno de los padres. Si se ve de que hay una persona autista en la familia y que nadie de los demás tiene algún diagnóstico, ahí tendrían que ver cómo podríamos ver que alguien tenga algún rasgo, realmente no hay nadie de la familia que lo tenga, o quizás se invisibilizaron un poco más. Pero eso más que nada, es como un componente genético altísimo. Perfecto. Bueno, como les puse en el chat, los invito a todos, a todas y a todes a que puedan anotar sus preguntas pendientes y motivarse, ¿cierto?, a inscribirse al curso Evaluación de Espectro Autista en Población Adulta, Identificación, Herramientas y Abordaje. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Carolina Muñoz por la excelente charla que nos ha dictado el día de hoy. A continuación, les dejaré en el chat el link para que puedan optar al certificado de participación de este seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida de hoy, por lo que les recomiendo que si en este momento no pueden descargar el certificado, guarden el link, lo puedan hacer en algunos minutos más o mañana a primera hora, ya que hay 972 personas, ¿cierto?, en la presente reunión y es posible que el chat colapse, ¿ya? Así que les voy a dejar ambos links para Chile y para México para que puedan guardarlo y hacer, ¿cierto?, la descarga de sus certificados. Ahora compartiré pantalla para iniciar el sorteo para ver quién será el o la ganadora del cupo al curso que se sorteará, el cupo que los he dejado invitados recientemente. Me avisan si es que se ve bien la pantalla y también les dejé un código QR, ¿cierto?, al ladito, para que en caso de que no puedan optar, ¿cierto?, a descargar el link, puedan hacerlo mediante estos códigos QR, los cuales los van a redireccionar de inmediatamente al perfil donde se descargan, valga la redundancia, los certificados de participación. ¿Ya? ¿Me comentan entonces? ¿Se ve bien el...? Sí, y ahora voy a dejarlos que puedan reactivar su micrófono por ustedes mismos para que me ayuden con al agua o si está la persona ganadora del sorteo. No funciona el link. Hola, perdón. Sí, yo no puedo ver el link. Lo mismo. Yo tampoco puedo ver el link. El link yo sí lo pude ver y lo completé. Está saturado, espera un poco. Hola, también te pido un número de identificación. Disculpen, ¿dónde está el link? Porque no lo veo. El chat me sale deshabilitado. ¿Lo podrían enviar otra vez al chat, por favor? Chicos, por favor. Podrían enviar otra vez porque me sale deshabilitado. Pasa que son muchas personas metidas en este momento. Acabo de mencionar que es posible que el link esté saturado porque hay más de 900 personas tratando de descargar el certificado. Por lo tanto, les dejé... El link no está. Se borró del chat. Eso es, se borró del chat el link. Está el link, Sí, solamente está, que en este momento estoy compartiendo la pantalla del sorteo y nuevamente va a aparecer en su chat, ¿ya? Si no pueden, el link sí está. Si no pueden descargarlo desde el chat, les pido que por favor puedan escanear el código QR que está en pantalla. Con el código también lo van a poder hacer, ¿ya? Pero es ¿cuál Y vamos código? con el sorteo, Sí, por favor. yo creo que eso es... Hola, no sé si se escucha. No veo el código QR. No, en el chat dice chat deshabilitado, tampoco se ve lo de para poder inscribirse. Chicos, por favor, todas sus preguntas y todas sus consultas las vamos a resolver, pero en este momento estamos con el sorteo. Paula se encontrará. Paula Ol. Al agua. Al agua.
Sandra Figueroa Orellana. ¿Está Sandra Figueroa a la 1, a las 2? ¿Y a las 3? Macarena Belén Urriola Mesa. Aquí. ¿Macarena? ¿Sí? Hola Macarena, te agradecemos que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicito por haber sido la ganadora de la beca al curso Evaluación de Espectro Autista en Población Adulta, Identificación, Herramientas y Abordaje. Por lo que te comento que el día de mañana te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. ¿Ya? Ahora voy a dejar de compartir y ahí está el chat con los respectivos links. ¿Les aparece? No. Sí, sí aparece. Sí, sí está. Sí, sí en el aparece. chat. A los que no les aparece, a los que No entraron recién a puro aparece, no poner a todos presente. le aparece. Pero sí Ya, está. Los que voy a entraron volver. recién a poner presente no les aparece. A mí no me aparece no ni tampoco el aparece. código. Ya, por favor, Sí. orden, los voy a repostar. Ahí está el de Chile y el de México. También ¿Puede está. poner el código QR? Perfecto, voy a poner el código QR. ¿Puedo decir algo para el resto? Lo que pasa es que si no le aparece, deben volver a cargar la página del chat y ahí le aparecen los 2 links. Muchas gracias. Ahí les Disculpa, aparece el código QR. mi nombre es Daniela Sí, el Cornejo. código sí aparece. Disculpen, yo quería, levanté la mano, quise hacer un aporte desde mi parte. Yo soy educadora de párvulos y soy autista. No sé si me dan el espacio para poder... Sí, ya que estás, que tomaste la palabra, coméntanos. Muchas gracias. Bueno, voy a mostrar mi imagen. Sí, soy Daniela Cornejo, soy autista. Me diagnosticaron hace poquito, el año pasado recién, antepasado. Me atendo en el sector público, pero mi diagnóstico tuvo que ser desde el sector privado, ya que mi psicóloga, que es muy maravillosa, de verdad, pero la verdad es que no hay, y me doy cuenta ahora que no hay muchas herramientas para los psicólogos quizás o profesionales de la salud en cuanto a la identificación de personas en el espectro autista, sobre todo en mujeres adultas. Me pasó que mi psicóloga me dijo, no, tú no eres autista. Y yo le dije, pero ¿y un test o algo? No, es que tú no eres autista. Yo tengo experiencia, no sé qué. Mi psiquiatra, no, tú no eres autista. Y si te lo diagnostican, no voy a estar de acuerdo porque tú no eres autista. Resulta que yo sí entiendo los sarcasmos, puedo ser muy sarcástica, tengo quizás una capacidad de retención de memoria muy amplia y eso, pero mis dificultades se han dado más en lo social, trabajando con pares, con educadoras y técnicos, sin dar nombre ni mucho menos, porque solamente quiero dar la experiencia, que también les cuesta mucho reconocer a personas adultas autistas. También me dice, pero es que el autismo es de niños. No, pero es que esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Hay muy poca información en los profesionales de la educación, de la salud, y yo creo que, bueno, primero dar las gracias a este seminario e invitarlos a todos, todas, todes, a estar siempre leyendo, informándose y salir un poco de los paradigmas, a dejar de creer que todas las personas autistas estamos aplaudiendo, haciendo aleteo, dándonos vueltas. Yo resulta que hago esto con el pelo y me enrollo el pelo, y lo hice siempre, o No me hago voy a cosas con los desconectar, deditos, pero Si no te desconectas, Gladys, como, ya, no, po. Tengo el certificado, me desconecto. No, po. Puta, Fran, escucharon eso. Mentiroso. Porque no escuché nada de Gladys, por su madre. Bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Agradecemos la instancia y bueno, también agradecerle a todos y a todas los participantes de esta charla y por supuesto a la expositora por haber compartido con nosotros sus conocimientos. Ya les esperamos en futuras ocasiones y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Saludos. Muchas gracias por participar.
estén bien. Buenas noches.